Generalmente nos referimos a la autoinvestigación de autoexploración, llamado en sánscrito Atma Vichara, o Jnana Vichara, que se hiciera conocido y popular especialmente por quien fuera su máximo exponente, el gran maestro Sri Bhagavan Raman Maharshi de Tiruvannamalai, India. Generalmente, eruditos, estudiosos del hinduismo, del Vedanta y de la espiritualidad en general se refieren a este sendero como una técnica o un método en el cual se utiliza esta pregunta: ¿quién soy yo? Sin embargo, en primer lugar me gustaría destacar que mucho más allá de ser una técnica o un método, la autoinvestigación corresponde a la esencia de toda religión o sendero espiritual. Porque, ¿en qué consiste la religión si no es en la búsqueda de uno mismo? Buscar la verdad, la realidad, es buscarse a uno mismo, o lo que uno realmente es. La búsqueda de nosotros mismos, o la interrogante de quién soy yo, nos conduce inevitablemente
a la realización de que yo existo. No como una respuesta de carácter intelectual, mental, sino que como una auténtica expresión de la conciencia. Ante la pregunta ¿existes?, la respuesta será sí, pero no una respuesta de carácter intelectual, porque no hay necesidad alguna de acudir a la mente, a la memoria, recordar alguna oportunidad en la cual algún profesor nos enseñó que existíamos. No es necesario acudir a nuestra mente para recordar algún texto en el cual estudiamos o aprendimos que existíamos. Nadie nos lo enseñó. Por lo tanto, esta afirmación existo proviene desde lo más profundo de lo que somos. Es una expresión o manifestación de nuestra seidad. Más allá de existir, eres existencia. Dicha existencia no está en duda, porque incluso si se duda, si dudo de mi existencia, no se puede negar la existencia del dudador. Si se cree que no existo, no se puede negar la existencia del incrédulo. Más allá de ello, no solo existo, sino que lo sé. Soy consciente de mi existencia. Por lo tanto, esta autoinvestigación nos conduce a la realización de que soy, existo y soy consciente de ello. O tal como lo expresa el Vedanta, la conciencia es Satchid-Ananda, existencia, conciencia y dicha. Podríamos decir que se trata de la dicha de sabernos existir, o la dicha de ser conscientes de nuestra existencia. Somos existencia consciente, presencia consciente de su existencia.
Somos pura conciencia, observación, percepción. Esta gran experiencia que es la mente con sus emociones, sentimientos, pensamientos, ideas, conclusiones, el cuerpo y sus sensaciones y el mundo. Eso es lo que somos. Dijimos que somos existencia y conciencia. Somos y lo sabemos. Pero dicho saber, ¿no? O dicha conciencia no es información, no es conocimiento. Por lo tanto, el ser como existencia y conciencia no es algo que puede ser olvidado. El hecho de ser y saber que soy no puede ser ignorado, porque no se trata de un conocimiento adquirido, no se trata de una información. Esto no se ha estudiado. Sin embargo, esta conciencia de que soy, este ser, el ser y ser consciente de que soy, no puede ser olvidado porque es lo que soy. ¿Se entiende? Existo y soy consciente que existo, no puede ser olvidado o ignorado porque no es información, sino que es lo que soy. Cuando Moisés fue enviado a Egipto y pregunta, ¿quién diré que me envió? Dios le dice, soy el que soy. Dios se refiere a sí mismo como soy el que soy. Entonces, esto no puede ser olvidado simplemente porque no es conocimiento, sino que es lo que soy. Sin embargo, esta presencia consciente de pura conciencia, pura observación o percepción, gradualmente se va cubriendo. Con cualidades y diferentes atributos que se van añadiendo, agregando sobre ella. Atributos y cualidades completamente diferentes al hecho de que existo y sé que existo. Como si eso no fuera suficiente. A diferencia de soy y sé que soy, que es una manifestación directa de la conciencia misma,
las cualidades y los atributos que se le van añadiendo y que lo van cubriendo proceden desde un nivel mucho más tardío dentro del proceso de la manifestación cósmica. Procede del nivel o se origina en el pensamiento, la mente. Desde allí tomamos diferentes atributos, cualidades, y lentamente éstas van siendo situadas sobre la conciencia. Este fenómeno es señalado en los Yoga Sutras de Patanjali, justamente un tratado que trata acerca del Raja Yoga, el cual es el yoga destinado a estudiar la mente. Entonces Patanjali Maharishi, al comenzar refiriéndose al yoga como la unión, el uno sin segundo, es no como muchos creen que yoga es la unión entre el alma individual y Dios, o entre dos, una unión que se debe realizar, un método. Hay muchos que creen que se trata de un método de unir dos fenómenos de una u otra manera, Dios y el alma, o el todo y la parte, etc. Esto no es así. Yoga es la revelación de la totalidad como una unidad. Es algo que ya existe, no es algo que debe ser, que se va a producir o se va a crear a través de un método, que dos cosas se van a unir, que dos fenómenos se van a unir. No. La totalidad ya es una. Todo es uno, sin segundo. Sin embargo, cegados por la dualidad, no lo percibimos. Y para percibirlo, Patanjali dice yoga, chitta, vritti, nirodha, que esa percepción, el yoga, es posible, la realización yógica es posible cuando se detiene la actividad mental o las modificaciones mentales. Muchos erróneamente piensan que la forma de realizar dicha unión es deteniendo el pensamiento. Sin embargo, el pensamiento no es un obstáculo como pensamiento. Si tú meditas y tu vecino está pensando, sus pensamientos no te molestan. Incluso si estás meditando y el compañero que se sienta a tu lado piensa, tampoco te molesta. Lo que molesta es lo que tú piensas. De tal manera que es necesario comprender que el obstáculo para la realización del todo es la identificación con la actividad mental. De tal manera que yoga, chitta, vritti, nirodha vendría siendo algo así como
La realización del yoga es posible cuando se detiene la identificación con el movimiento mental. Los pensamientos pueden existir, no molestan a nadie. Mientras no soy yo el que piensa. Por eso, posteriormente, en el mismo Samadhipada, el Sutra 3, Patanjali dirá, Tadadrashtu Swarupavasthanam. Se nos dice que junto con la cesación de la identificación con las modificaciones mentales, la observación descansa en su estado original. Si prestamos atención a lo que se nos dice aquí, es que mientras no hay identificación, la observación está situada en su estado original, de tal manera que observación es sinónimo de desidentificación. Si deseas permanecer en observación, esto es posible al desidentificarte, permaneciendo en observación. Obviamente, si tratas de observar algo o alguien, una mesa, una silla, lo que sea, necesitas distancia entre tú y lo observado. Dicha distancia puede considerarse una desidentificación. Si deseas observar a una persona, debes distanciarte, e incluso si deseas observarte a ti mismo, tu cuerpo, tu respiración, tus pensamientos, es imprescindible un distanciamiento. Este distanciamiento sería desidentificación. Solo entonces es posible dar lo que llamamos el salto cuántico, desde lo que creemos ser a lo que somos en verdad. ¿Y qué es lo que pensamos que somos? Un hacedor. Por eso en sánscrito al ego se le llama ahankara, el hacedor. El hacedor porque el ego, el cual es una idea, se adjudica a sí mismo lo que ocurre. Es el pensador de los pensamientos, el sentidor de las emociones y el ejecutor de toda actividad. La vida fluye, ocurre, pasa. Pero el ego irá adjudicándose a sí mismo los sentimientos que aparecen y desaparecen, los pensamientos que vienen y van, y todo lo que ocurre y se mueve a todo nivel, considerándose a sí mismo el ejecutor, el hacedor. Entonces, este salto cuántico consiste en que en lugar de considerarnos el hacedor de nuestras acciones, permanece solo la seidad o la observación establecida en sí misma.
Y luego el Sutra 4, donde Patanjali dice, Vritti Sarupyam Itaratra. En otros estados existe identificación a nivel de conciencia con la actividad mental. Es decir que si en el estado en que no hay identificación, la observación descansa en su estado original, en todo otro estado que no sea observación, existe identificación. Todo otro estado, en todo momento en el cual no estás presente mentalmente, energéticamente, emocionalmente, físicamente, sintiendo, percibiendo, observando. No es que el problema es que no es que no hay observación, sino que hay identificación. Falta de observación es sinónimo de identificación. De tal manera que solo y únicamente el estado de observación es aquel que se encuentra exento de una identificación. Ahora, la base, la esencia de dicha identificación, el nombre de dicha identificación es un pensamiento. Ya dijimos que la conciencia pura y original es cubierta desde el nivel del pensamiento y la identificación es una idea, la idea yo. Yo es un pensamiento, es una idea. Dicha idea es justamente lo opuesto a nuestra realidad, a nuestra auténtica naturaleza. Está creado de opiniones ajenas, de lo que otros han pensado y opinado acerca de nosotros. Es un cúmulo de opiniones. Es como una imagen, un muñeco de lo que crees ser, hecho de opiniones ajenas y enviado a vivir en lugar tuyo. No es lo que eres, es lo que debieras ser, lo que se supone que seas, lo que se espera de ti. Y ese muñeco vive la vida en lugar tuyo. Es tu sombra. El problema es que gran parte de nuestra vida es para satisfacer dicha sombra. No es lo que somos, es lo que pensamos que somos, es lo que creemos ser. De tal manera que somos una idea. El fenómeno egoico es una idea. Y como fenómeno egoico, soy un pensamiento. Como dice el gran filósofo René Descartes, cogito ergo sum, pienso, luego existo. Pero aún no es tan exacto.
no es tan exacto como Keter Shem Tov, una obra que procede desde la tradición hebrea. Keter Shem Tov, Helek Rishon, Ot Nun Vav, o Keter Shem Tov, primera parte, 56, nos dice: Ki bemakom she'adam choshev, bamachshava sham hu kulo. Porque en el lugar en que un ser humano piensa, o en que el hombre piensa, todo este hombre, toda esta persona, este ser humano, esta personalidad, se encuentra en el pensamiento, en ese pensamiento. Sí, somos idea, somos pensamiento. Lo que somos como fenómeno egoico pertenece al mundo teorético, al mundo, no al mundo de los hechos, de esta mesa, de lo que está ocurriendo, sino que no pertenece al mundo de los hechos, sino al mundo de las evidencias. Pertenece al mundo de lo teorético, de las ideas, los pensamientos, los conceptos, las teorías. Y yo, como idea, no somos más que una creencia. Esta identificación es con un nombre, con una forma, con un lugar, con una historia. Lo que creemos ser es pensamiento. Somos pensamiento. Y por ende, lo que realmente somos se encuentra en la trascendencia del pensamiento, más allá de este. El estado de observación es un estado libre de identificación con el pensamiento y por ende con lo que creemos ser. Es imposible observar y pensar. Jamás pueden ir juntos la observación y el pensamiento. Si piensas, no hay observación. Si piensas, hay condena, se juzga, se evalúa, se compara, pero no hay observación. La observación se produce cuando observas, por ejemplo, un objeto, ya sea un árbol o una persona. Sin información, dejando a un lado la información acerca de lo observado, el conocimiento, el pasado, los recuerdos, hasta el nombre. Y donde hay solo observación atenta,
El observador desaparece como sujeto, así como lo observado como objeto, y solo la observación fluye. Solo una observación atenta sin la intervención del pensamiento será amorosa y solo una observación como tal es capaz de percibir la totalidad. Yoga, la unión, el todo.